Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo el libro de La daga de Philip Pullman, que es una novela de fantasía juvenil por este escritor inglés y la segunda parte de su trilogía de la materia oscura. De hecho, una traducción más acertada del título sería La daga sutil, que es una traducción que se utiliza dentro del libro para hacer referencia a este instrumento, así que no entiendo por qué el título se dejó solamente en La daga. La novela fue publicada originalmente en 1997 y está adaptada dentro de la serie de 2018 de BBC y HBO, que como os dije es una muy buena adaptación, mucho mejor de lo que yo me creía, es mucho más fiel de lo que yo recordaba, pero claro, hacía 20 años que me había leído las novelas. Y es cierto que hay algunos cambios, siendo el más importante el hecho de que el segundo protagonista de la trilogía que se presenta en esta novela en la serie aparece desde la primera temporada, pero los pocos cambios que hay, porque realmente son pocos, en general contribuyen a una mejor adaptación audiovisual. Es una serie que además los cambios raciales y étnicos a los que estamos acostumbrados estos últimos años no molestan demasiado porque de hecho Philip Pullman, y fijándome mientras lo estaba leyendo, muy pocas veces en sus descripciones dice cuál es el color de la piel de los personajes, centrándose más muchas veces en la descripción de los daimonions que los acompañan que no en los personajes en sí. En España, actualmente, esta novela está siendo publicada por Roca Editorial con 312 páginas. La novela está escrita en tercera persona subjetiva, principalmente desde el punto de vista de los protagonistas, que a partir de esta novela van a ser dos. Por un lado, Lyra, la protagonista de 12 años que habíamos visto en el primer libro, y por otro lado, Will Parry, que es un chico de también 12 años, pero que proviene de nuestro mundo y no del de Lyra. Will tiene un carácter muy diferente al de Lyra porque es un niño muy prudente y reservado, además de desconfiado, pero a la vez muy valiente, sobre todo a la hora de proteger aquello que más quiere. Como Lyra, Will va a tener un papel muy importante en el destino del universo, por eso será el segundo protagonista, y es también un personaje tridimensional y desarrollado que madurará y evolucionará a lo largo de lo que le queda de trilogía. En esta novela vemos también a una Lyra mucho más controlada, que intenta contener los impulsos, estos animales que tiene, después de que al final del primer libro vea la muerte de su mejor amigo por lo que ella considera que es su culpa. Aún así, hay que decir que en general son personajes histriónicos y teatrales con actitudes viscerales que sorprenden en novelas de la literatura actual y no de hace 50 años, porque muchas veces la respuesta de Lyra cuando a alguien no le gusta es decir, pues lo voy a matar, y no una respuesta muchísimo más racional y realista, y que de hecho es algo que en la serie no vemos precisamente por este motivo. Pese al shock que puedan causar este tipo de reacciones, es un mundo que sigue estando muy bien construido y que es muy detallado y que además en este libro se le añade mucha más complejidad porque ya desde el principio se nos presentan dos mundos nuevos. Por un lado el Oxford de Will, es decir, nuestro mundo, y por otro lado un mundo intermedio entre ambos que se llama Cittàgazze. Y esto es al principio porque a lo largo de esta novela veremos otros mundos, aunque los principales son estos. Estos dos universos son a la vez muy distintos del original de Lyra. Por un lado, el nuestro pues tiene el nivel tecnológico y la apariencia que tenía en el momento de la publicación de esta novela, es decir, a finales de la década de los 90, pero por otro lado, Cittàgazze es un mundo que tecnológicamente se ha quedado entre el primero y el segundo, y en el que los humanos tampoco tienen daimonions, pero que está infestada de unas criaturas que se llaman espantos, que solamente los adultos pueden ver y que de hecho se alimentan de sus almas y los dejan como zombies. Como esto ha ido empeorando paulatinamente en los últimos 300 años y especialmente desde que Lord Asriel abrió el puente entre los mundos, ha hecho que la mayor parte de las ciudades estén deshabitadas porque los adultos se están escondiendo y que únicamente sean habitadas por niños que intentan sobrevivir allí. En esta novela se sigue profundizando en el tema principal del pecado original, de la metafísica y la teología, y se nos da más información sobre esta batalla que se está preparando contra la autoridad, el dios que domina estos mundos, a la que Lord Asriel quiere desafiar. Si bien esto se nos dice desde el inicio de la novela, lo cierto es que esta batalla en sí avanzará muy poco aquí, porque se reserva todo esto para el tercer libro, y esta novela se centrará sobre todo en el desarrollo de Will, la búsqueda de su padre y por supuesto este instrumento tan importante como es la daga sutil. Pero la existencia de la daga de hecho no tiene importancia hasta el 40-50% de la novela.
Como sucedía con el primer libro, en esta novela la acción pasa muy rápido porque Philip Pullman pues no detalla demasiado cuando hay batallas o cuando están sucediendo las cosas, sino que es muy breve a la hora de describirlo. A mí no deja de recordarme a Frank Herbert en Dune, pero es cierto que da la información suficiente como para que nos las podamos imaginar perfectamente y que luego, por lo menos en mi caso, esta imaginación se corresponde con lo que vemos luego representado en la serie, que desde luego uno de sus méritos es el desarrollo de todas estas escenas de acción y que consiga aumentar el dramatismo de estas escenas. Cabe decir que esta novela es con diferencia la más corta de las tres y no deja de sorprender porque hay bastante acción y además se presentan personajes que van a ser decisivos para el tercer libro. Así que esto es un ejemplo de esta capacidad que tiene Philip Pullman para reducir muchísimo la acción. En cuanto a la traducción, está mejor que en el primer libro, que tenía muchos más problemas, pero tampoco es que sea perfecta, porque las expresiones tampoco son todo lo naturales que deberían ser con respecto al original, aunque es cierto que Philip Pullman en su inglés original pues también tiene este deje de los años 50, pero lo cierto es que por lo menos en mi edición, que es la primera, es cierto, hay bastantes typos y errores de traducción y además, no sé por qué, se traduce de forma diferente algunos términos, no solo con respecto al primer libro, que era de otra traductora, sino con respecto del tercero, que es de la misma traductora. No impide la lectura porque sabemos a qué se están refiriendo, pero no deja de ser confuso, sobre todo teniendo en cuenta que el target de estas novelas son preadolescentes y adolescentes. En cualquier caso, es una novela recomendada para todos aquellos que os haya gustado el primer libro, ya que Pullman mantiene el nivel a lo largo de toda la trilogía y no deja de ser una trilogía muy importante dentro de la fantasía moderna y que es accesible a todos los lectores gracias a estas diferentes capas de lecturas que os expliqué en el primer vídeo. Antes que nada de entrar en la reseña, os voy a explicar lo que pasó en La Brújula Dorada, porque solamente os lo expliqué al principio. Lo he intentado resumir al máximo, pero es que, siendo las novelas no demasiado largas, como os digo, pasan muchas cosas que son importantes para el resto de la trama. Nos quedamos en esta reunión de egiptanos que están intentando formar una expedición para ir al Ártico y Lyra consigue convencerlos de ir con ellos después de que, tras su conversación con John Fa y Farder Coram, empieza a ser capaz de leer el aletiómetro sin la necesidad de todos estos libros que requieren. Una facultad que tiene Lyra y que no tiene nadie más y no se nos explica en ningún momento qué es lo que la hace diferente más allá de que sea una niña prometida que está vinculada con este destino del universo. Pero la cuestión es que Lyra empieza a ser capaz de acceder al estado mental este de desconexión que le permite comprender el significado de los símbolos del aletiómetro de forma completamente intuitiva y que por lo tanto es una gran ventaja a la hora de descubrir dónde se encuentran estos niños y de planificar la batalla. Mientras se dirigen al Ártico, hacen una parada en una de las ciudades más grandes de allí, Trollesund, para conocer con más exactitud dónde se encuentra este laboratorio en el que están encerrados los niños de la Junta de Oblación, y allí también contratan a un aeronauta tejano, Liz Korsby, que tiene como daimonion a una liebre y que posee un globo que les puede permitir explorar más rápidamente el terreno si tienen la posibilidad de hincharlo. En esta ciudad también van a visitar el cónsul de las brujas, ya que Farder Coram tuvo una relación con una de ellas, con Serafina Pekkala, y este cónsul les explica que Lord Asriel ha sido exiliado por el magisterio debido a los intentos de conectar los diferentes mundos paralelos, algo que se considera una herejía siquiera pensar que existen. Así que está captivo en el norte a manos de los osos acorazados que están trabajando con el magisterio después de que hayan echado a su legítimo heredero, a Yorick Byrson. En su visita con el cónsul, además, este pone a prueba a Lyra con la lectura del aletiómetro, preguntándole cuál de las ramas que tiene ha sido utilizada por Serafina Pekkala, y esto es una prueba para saber si es la niña de una antigua profecía que hay entre las brujas que decidirá el destino del universo. Sin embargo, en este punto no pueden revelarle a Lyra exactamente qué es lo que va a pasar porque no pueden viciar las elecciones que va a llevar a cabo. Después de esta visita queda claro que el clan de Serafina Pekkala los va a ayudar y que va a aparecer más adelante, sobre todo por la presencia de Lyra en Trollesund, y gracias a Lee descubren que es allí donde se encuentra el verdadero heredero al trono de los osos acorazados, Yorick, y que está siendo explotado como herrero en pago de una deuda de dudoso origen. A Lyra se les mete en la cabeza que deben rescatarlo porque les resultará muy útil, pero cuando hablan con él, Yorick les dice que la deuda no es lo más importante porque al fin y al cabo a él le da igual,
pero que los humanos tienen escondida su armadura y que para él esta armadura es como un alma y que si no la recupera no puede salir de allí. Lyra, que no se rinde ante nada, pues utilizará el aletiómetro para descubrir dónde está y tras devolvérsela a Yorick y causar pues una gran destrucción dentro de la ciudad, este se une a su grupo como pago y les promete ayudar a rescatar a los niños. Guiada por el aletiómetro, en medio de este recorrido, Lyra los hace desviarse para llegar a un pueblo muy pequeño que se encuentra allí, donde encuentran a un niño abandonado cuyo daimonion ha sido amputado. Y es aquí cuando empiezan a descubrir qué es lo que está haciendo la Junta de Oblación con los niños, que está llevando a cabo estas amputaciones en un intento de liberar del pecado original a la humanidad. Porque los niños, hasta que entran en la pubertad, atraen muchísimo menos el polvo. Y como cuando entran en la pubertad es cuando el daimonion escoge una forma definitiva, relacionan este hecho con el otro. Esta amputación vamos a descubrir que se llama intercisión, pero lejos de liberar a los niños de nada, lo que hace es dividir su alma y causar la muerte de ambos poco después, como efectivamente sucede con este niño a pesar de los cuidados de los giptanos. En el viaje hacia Bolvangar, donde se encuentra este laboratorio, los giptanos, cuando están llegando, son atacados por unos cazarrecompensas que acaban secuestrando a Lyra y vendiéndola al laboratorio porque tiene la edad adecuada. Allí se une a otros niños que aún no han sido sometidos a esta intercisión y se sorprende porque los niños, siendo conscientes de que algo muy malo está pasando porque los niños que se van nunca vuelven, la mayoría están satisfechos mientras tanto porque tienen sus necesidades básicas cubiertas y la mayoría de ellos no los tenían de origen. Allí se encontrará a Roger, que está en el dormitorio de niños, y juntos empezarán a planear un plan de escape, contando con que pronto llegarán los giptanos. Sin embargo, el mal comportamiento de Lyra, porque no puede evitar causar problemas, hará que le adelanten la operación mucho antes de lo previsto, siendo la niña que acaba de llegar última. Pero esto sucede poco después de que la señora Coulter haya venido a supervisar las operaciones y cuando ve que es su hija a la que están a punto de cortar el vínculo, la libera precipitadamente y se la lleva a su habitación prometiéndole que nadie le hará daño a partir de entonces. La señora Coulter intenta justificar a Lyra las acciones que está llevando a cabo el magisterio, explicándole lo malo que es el pecado original y el polvo, pero que claro, que el sistema no está perfeccionado y que es normal que mueran unos cuantos niños antes de que descubran cómo hacerlo exactamente, sin que esto le presente ningún problema de conciencia, pero es cierto que no lo quiere para su hija. En un momento dado, Lyra conseguirá escapar de la habitación y activa la alarma de la estación y la incendia, porque ella es así de precipitada, y evacúa a los niños que son rescatados en esos momentos por las brujas y los giptanos que están llegando, produciéndose una batalla impresionante de la que la señora Coulter consigue escapar ilesa. Como resultado de esta batalla, Lyra, Roger, Yorick y Liz Corby van a huir en el globo de este último para poder rescatar a Lord Asriel, mientras el globo es guiado por Serafina Pekkala. Pero durante este viaje, en medio de una tormenta, son atacados por los espectros de los acantilados, unos entes así extraños que son como fantasmas pero también corpóreos, y Lyra acaba cayendo del globo, pero no pasa nada porque cae encima de nieve virgen y sale completamente ilesa, pero es capturada por los osos acorazados. Utilizando su ingenio y la capacidad que tiene para decir mentiras, Lyra convence al rey usurpador, a Jofur, de que en realidad ella es el daimonion de Yorick, pero que ella está dispuesta a convertirse en su daimonion porque es mucho más poderoso, siempre y cuando le conceda a Yorick un combate singular cuando llegue en lugar de matarlo sin más. Jofur, que está desesperado por tener un daimonion porque quiere ser humano, acepta rápidamente y además en su chulería, cuando le está diciendo lo magnífico que es, le confiesa que en realidad el exilio de Yorick por matar a otro oso fue algo que él preparó para asegurarse el trono. A la llegada de Yorick consigue vencer a Jofur en una batalla muy desigual y en la que tiene grandes desventajas, convirtiéndose así en el rey de los osos. Como agradecimiento por su ayuda, bautiza a Lyra como Lyra Lengua de Plata y la acompaña al recinto donde se encuentra Lord Asriel, que a pesar de ser prisionero, pues los ha convencido para que le construyan un laboratorio y una casa espectacular para llevar a cabo sus investigaciones. Cuando llegan allí y su padre la ve entrar, se desespera y reacciona de forma muy violenta hasta que ve aparecer detrás de ella a Roger. Esa noche, Asriel le explica a Lyra todo lo que conoce sobre la naturaleza del polvo y la existencia de estos otros mundos paralelos y
que en realidad la junta de ovulación no son conscientes de lo que es un vínculo entre un niño y un daimonión, que si se utiliza bien tiene la potencia casi de un arma nuclear. Esa misma noche, mientras Lyra está durmiendo, Asriel se lleva a Roger junto a su equipo científico y cuando Lyra despierta y descubre que Roger ha desaparecido junto a su padre, hace la conexión inmediatamente de lo que está pasando y, temiendo lo que pasará, sale de la casa y, acompañado por Yorick y sus osos, no llegan a tiempo de impedir que Lord Asriel separe a Roger de su daimonión, causando así una explosión energética increíble que abre un puente entre los diferentes mundos, pero que, claro, causa la muerte de Roger, que muere ante la mirada desesperada de Lyra. En este punto, que los osos están luchando contra las brujas que apoyan a Asriel, llega también la madre de Lyra, la señora Coulter, con un grupo de militares que también se unen a este enfrentamiento. Asriel intenta convencerla de que la acompañe, pero esta se niega a ir contra la autoridad porque realmente es alguien convencido de su religión, así que Asriel se adentra solo con su daimonión a este otro mundo. Y la novela se termina con Lyra atravesando también este cielo abierto persiguiendo a su padre. En cuanto a la reseña del primer tercio de esta novela, empieza con la presentación del que será el coprotagonista a partir de ahora, Will Parry, este niño de 12 años que vive muy cerca de Oxford, del de nuestro mundo, y que desde muy pequeño ha tenido que cuidar de su madre, que tiene algún tipo de enfermedad mental que le genera cierta paranoia y que ocasionalmente la paraliza completamente a la hora de adaptarse al mundo. Y Will, desde muy pequeño, ha escondido la condición de su madre para no terminar en el sistema de acogida. Y es que el padre de Will, John Parry, es un ex militar convertido en expedicionario que desapareció en el Ártico cuando Will tenía tan solo 1 año y desde entonces han vivido de la pensión que éste les dejó. Pero hace relativamente poco Will ha descubierto que la enfermedad de su madre tiene un origen concreto y es que es verdad que están siendo vigilados por unos hombres misteriosos que están interesados en la investigación de su padre y que quieren hacerse con unas cartas y documentos que hay en su casa. Precisamente la novela empieza cuando estos hombres han vuelto a aparecer y Will ha huido precipitadamente de su casa para dejar a su madre al cuidado de su antigua maestra de piano mientras él intenta resolver la situación a pesar de su corta edad, y cuando vuelve a su casa para recuperar estos documentos aparecen estos hombres y uno de ellos muere de forma accidental al caer por las escaleras después de que se enfrenta a Will. Will huye de allí con los documentos buscando un sitio donde dormir esa noche y en un parque de Oxford ve como un gato desaparece en el aire y cuando se acerca allí ve que hay una ventana a otro mundo al que cruza y donde descubre una ciudad aparentemente vacía, por lo que decide que es el sitio ideal para esconderse. Pero justo el edificio donde elige esconderse, una ciudad que, por cierto, tiene la apariencia de una ciudad italiana del siglo XVIII-XIX, es una heladería donde también se está escondiendo Lyra porque había comida en buen estado. Lyra la ataca como un animal salvajemente intentando matarlo, pero tras calmarse consulta el aletiómetro y decide confiar en Will porque el aletiómetro le revela, entre otras cosas, que Will es un asesino, algo que la tranquiliza porque, de acuerdo con sus estándares, los adultos que ha conocido que son asesinos, pues son los más confiables porque son los más valientes a la hora de salir de alguna situación. Al día siguiente se encuentran con unos niños autóctonos de esa ciudad que les dicen que el nombre de ese mundo es Cittàgazze y les hablan de la existencia de estos espantos que se alimentan de las almas de los adultos. Pero ellos, como preadolescentes, son incapaces de verlos. Will y Lyra deciden colaborar y Will la lleva de vuelta con él a su Oxford después de que el aletiómetro le diga que allí se encuentra un licenciado que sabe muchísimo sobre el polvo porque también lo está estudiando. Nada más llegar, antes de dirigirse a la Universidad de Oxford, visita el museo donde descubre, gracias a la consulta del aletiómetro, que los humanos empezaron a atraer el polvo unos 35.000 años antes. Mientras está en el museo, vemos una figura que la está vigilando, cómo usa el aletiómetro también y que se presenta a ella como Charles Latrom, pero en realidad, desde el principio, sospechamos que es un miembro del magisterio de su mundo que conoció en el primer libro en casa de su madre, Lord Boreal.
aunque Lyra en este momento no se acuerda de él. Después de esto va a la Universidad de Oxford, donde visita a su licenciado, que resulta ser una mujer llamada Mary Malone, que antes era monja, pero que ahora es científica y una física que está estudiando esta materia oscura, que es así como ella denomina al polvo. Y esto lo hace a través de un ordenador y un programa que ha diseñado ella misma y que lo detecta. Pero no consigue comunicarse con este polvo, pero sí entrar en este estado mental de abstracción necesario para que reaccione. Algo que Lyra detecta sin ningún problema, y cuando ella utiliza esta máquina, el polvo se manifiesta en los símbolos del aletiómetro que ella sí puede leer. Hablando con él así, descubre que el polvo en realidad tiene conciencia y que es con lo que Lyra se ha estado comunicando desde el principio a través del aletiómetro, y le revela a Mary que haciendo ciertos cambios en el programa puede conseguir que le hable a ella de forma escrita en inglés, y que además existen otras formas de comunicarse con el polvo, y una de ellas es el sistema de adivinación I Ching. Mientras tanto, Will ha ido a una biblioteca para investigar a su padre y cómo desapareció, y tras descubrir todo lo que puede a través de los artículos, decide leer estas cartas y documentos que jamás ha leído. En ellas descubre que la expedición en la que estaba su padre estaba buscando una ventana a otro mundo que había sido descubierta en el Ártico. Así que, habiendo encontrado él una ventana similar, deduce que esta es la causa de desaparición de su padre y que por lo tanto podría estar vivo. Paralelamente a todos estos sucesos, siguen sucediendo cosas en el mundo de Lyra desde el principio, ya que las brujas y Liz Corbay deciden que harán todo lo que puedan para ayudarla desde la distancia. Así que Lee se queda en ese mundo para encontrar a Stanislaus Grumman, que se convirtió en chamán de una de las tribus de Svalbard y que aparentemente tiene un papel muy importante en todo esto. Y por otro lado, el clan de Serafina Pekkala, al que se unirá también la líder de otro clan, Ruth Skadi, cruzarán al otro mundo a través de los cielos que ha abierto Lord Asriel en búsqueda de Lyra. Pero poco después de llegar a Sitagazé y descubrir la situación de ese mundo, Ruta no tardará en separarse de ellas, porque su objetivo final no es ayudar a Lyra, sino ayudar a Lord Asriel en su revolución contra la autoridad. Así que cuando ven un grupo de ángeles que se está dirigiendo hacia este otro mundo donde se encuentra su fortaleza, se une a ellos. Cabe decir que en el mundo de Lord Asriel, y verbalizado, escrito en la novela, el tiempo parece que pasa a una velocidad distinta, porque a pesar de que solamente han pasado unos días desde los sucesos del final del primer libro, Lord Asriel tiene ya una inmensa fortaleza construida y un gran número de seguidores que han acudido desde diferentes mundos para ayudarlo en su lucha. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro de la literatura va a ser grupo de apoyo para Final Girls de Grady Hendrix, Jonathan Strange y El señor Norrell de Susanna Clark, y El catalejo lacado de Philip Pullman. Y en el ámbito de los cómics, el primer integral de Hellblazer guionizado por Paul Jenkins, y después el manga de Trigun o Trigun por Yasuhiro Naito. Nos vemos en el siguiente vídeo.